Hola. La historia de esta noche no se trata de los dioses poderosos o los héroes famosos. Se trata de los que viven debajo sus sombras, los mortales. Los que oraron por misericordia, esquivaron temperamentos divinos, y trató de sobrevivir en un mundo donde enamorarse o plantar el cultivo equivocado podría hacerte ganar una vida de sufrimiento o una transformación en arbusto. Si este tipo de narración te ayuda a relajarte, siéntete libre de darle me gusta al video y suscribir, pero solo si realmente te trae paz. Y déjame saber en los comentarios desde donde estás escuchando y que ya es hora. Hay algo silencioso, es mágico quedarse dormidos juntos, incluso a través de zonas horarias. Así que cierra los ojos y deja que tu respiración, despacio, y comencemos con por qué realmente era ser un mortal en la mitología griega. No comencemos con truenos ni profecía, pero con una niña y su telar. Ella se llamaba Aracne, un mortal con manos tan sordas que se movían como el viento a través de la lana. Sus tapices brillaban con color y precisión. Escenas tan finamente tejidas que parecían respirar. La gente decía que debía tener aprendido de la propia Atenea, que era el tipo de elogio que uno nunca debería dar pronunciar demasiado alto en la antigua Grecia. Aracne no lo negó. De hecho, ella se rió. Ella dijo que estaba mejor. Y eso, verás, fue un error. Para él los dioses del Olimpo no eran distantes, nobles deidades. Estaban cerca, siempre cerca, y no les gustaba particularmente estar comparados con los mortales, y mucho menos superados por ellos. Entonces Atenea descendió del cielo, su orgullo le punzaba como un rebaba bajo la piel y desafió a la niña a un concurso. 2 telares, 2 mentes, uno divino, uno humano. Y Aracne tapiz. Fue exquisito. Un panorama de las fechorías del dios. Zeus seduciendo a las mujeres en una docena disfraces. Poseidón deslumbrando a Medusa en templo de Atenea. Apolo persiguiendo ninfas que no quería tener nada que ver con él. El hilo brillaba con incomodidad, ¿verdad? El trabajo de Atenea, por el contrario, fue impecable. Y severa, una representación de la piedad y castigo. Pero cuando vio la pieza de Aracne, ella se puso furioso, no porque estaba mal, pero como no lo estaba, se arrancó. Lo destrozó y golpeó a la niña. Entonces, en esa crueldad extrañamente poética, el dios tanto la amó que la transformó en araña. Y así, Aracne sigue tejiendo, pero sin dedos, sin orgullo, sin una voz. Una historia que sirve de advertencia y que establece el tono. Porque en griego mitología, si un dios se fija en ti, rara vez termina bien. Los olímpicos, vosotros mira, no estamos por encima de entrometernos. Ellos lo hicieron no morar en lo alto con benevolentes desapego. Número miró hacia abajo, con ojos agudos como halcones, buscando belleza, arrogancia, ingenio o desafío, cualquier cosa que pueda divertirlos o molestarlos. Los humanos eran sus juguetes, sus distracciones, sus ejemplos de advertencia. Tomemos como ejemplo a Semile, una mujer mortal amada por Zeus. Le susurró palabras dulces. Su oído y le prometió cualquier cosa que ella deseado, y en un momento fatal honestamente, ella pidió verlo como él verdaderamente fue, en todo su divino resplandor. Zeus le advirtió. Él le rogó que reconsiderar. Pero un juramento era un juramento. Y cuando reveló su verdadera forma, solo el brillo la consumía, la quemaba. Ceniza. Su hijo no nacido, Dionís, fue salvado solo porque Zeus lo cosió en su propia muslo como un extraño injerto botánico. Nació más tarde con la cabeza llena de vides y locura. Otro mortal, Io, sufrió un destino diferente. Ella atrapó el ojo de Zeus, una desafortunada costumbre de muchas mujeres jóvenes en la mitología. Para ocultarla de ella, Zeus la convirtió en una vaca. A hermosa vaca, para ser justos. Pero aún así, hola, nunca quise ser engañado por mucho tiempo, exigió la vaca como regalo y le asignó a Argos, un gigante con 100 ojos, a protegerla, y así yo vagó, observando siempre, perseguido por un tábano oyente enviado para atormentarla. Ella cruzó continentes, se convirtió en una leyenda. Finalmente, fue devuelta a su condición humana. Forma,
pero no antes de aprender que la atención divina era una forma de castigo en sí mismo. Incluso los mortales que nunca buscaron la gloria a menudo se vieron arrastrados a los planes de los dioses. Casandra era una de ellas. Alma. Le fue otorgado el don de profecía por Apolo a cambio de su amor. Pero cuando cambió de opinión, como suele ocurrir, Apolo no aceptó bien el rechazo. Él la maldijo. Ella todavía diría la verdad profecías, pero nadie lo haría jamás creí. Ella vio la caída de Troya. Ella vio su propia muerte. Ella vio fuego y ruina. Y nadie escuchó, ni una sola vez. Los griegos tenían una palabra para este tipo de arrogancia trágica. Arrogancia. No era solo orgullo. Fue sobrepasar los límites. Cruzando líneas invisibles dibujadas por los dioses a quienes no les gustaban sus creaciones volverse demasiado inteligente, demasiado audaz o demasiado hermoso. Los mortales que se elevaban demasiado siempre eran derribado. No siempre con la muerte, pero a veces con algo peor. Llevar Naobi, reina de los ladrones. Tuvo muchos hijos, 12 en total. Historias, 14 en otras, y ella hizo el error de alardear de que era más digno de adoración que Leto, que había solo 2. Desafortunadamente para Naobi, los 2 hijos de Leto fueron Artemisa y Apolo. Descendieron como flechas desde el cielo. Uno a uno, los hijos de Naobi cayó. Ella lloró y gritó y suplicó. Al final, los dioses la convirtieron en piedra. Una roca llorosa tallada por el dolor. Y en algún lugar de Anatolia, la piedra todavía sigue en pie. Los mortales rara vez podrían ganar. Y cuando ellos lo hizo, a menudo venía con condiciones. Adjunto. Como el pobre Fetón, que exigió prueba de que el dios hijo Helios era suyo padre. Helios, atado por el orgullo paternal y quizás un toque de culpa, permitido él conduciría el carro del sol para un día. Un adolescente a las riendas de un cielo llameante ardiendo, arrastrando el día carruaje. No salió bien. Perdió el control. El sol se acercó demasiado a la tierra. Los campos se quemaron y los ríos hirvieron. El mundo empezó a desmoronarse. Zeus, siempre el conserje cósmico, lanzó un rayo y lo acabó. Fitón cayó como una estrella y se estrelló en el río. Erdoganos. Los mortales se lamentaron. Los dioses siguieron adelante. Incluso las grandes guerras de los mortales eran a menudo iniciado por la mezquindad divina. La guerra de Troya, por ejemplo, no. Comenzar con barcos o asedios. Comenzó con una manzana dorada. Eris, diosa de la discordia, no fue invitada a una boda divina. Así que hizo lo que cualquier huésped resentido haría. Podría. Ella arrojó una manzana dorada a la fiesta inscrita con las palabras a la más bella. Hera, Atenea y Afrodita llegaron para ello. Pidieron un juez y ellos. Encontré uno en París, un príncipe troyano. Pastoreando ovejas lejos del ruido de corte. Cada diosa le ofreció un regalo. Hera ofreció poder. Atenea ofreció sabiduría y victoria en la batalla. Afrodita ofreció el amor de la más bella mujer en el mundo. Él eligió la belleza. Él eligió a Afrodita. Y esa mujer Helen ya estaba casada con un rey espartano. Cuando París la llevó a Troya, el mundo encendido. Se lanzaron 1000 barcos. Los héroes murieron. Ciudades quemadas. Todo porque de un mortal al que se le pidió juzgar a un divino concurso de belleza. Debería decirse que no. Nada bueno surgió de los mortales que intentaban decidir que Dios era mejor. Los dioses no querían la verdad. Querían halagos. Pero los mortales no pudieron evitarlos. No en realidad. Ellos oraron. Ellos se sacrificaron. Encendieron hogueras y sirvieron vino y nombres susurrados antes de dormir. Los templos eran muchos. Y los dioses fueron en todos lados. No siempre escuchando, pero siempre presente. Y la relación no se trataba de amor. Se trataba de supervivencia. Ser mortal era andar con cuidado, dar gracias rápidamente, no tomar ningún crédito incluso para tu propio genio.
Esperar arriba todo debe pasarse por alto. Porque ser notado por los dioses era. Conviértete en una historia. Y en la mitología griega, las historias rara vez terminaban bien. Los dioses lo hicieron, no lloréis por los mortales. Los usaron. A veces daban regalos. Sí, un dorado toca aquí. Una profecía allí. Pero los regalos a menudo se volvían amargos. Midas deseó para que todo lo que tocaba se convirtiera en oro. Y pronto ya no pudo tocar nada. Ni pan, ni agua, ni su hija. Él rogó que le devolvieran el regalo. Lo fue, pero no antes de enterarse de que la generosidad divina siempre tiene un precio. Algunos mortales intentaron burlar al destino. Pero el destino era más antiguo que los dioses. La moira, los destinos, hilados, medidos y cortados hilos de vida. Ni siquiera Zeus pudo deshacer lo que hicieron. Edipo lo intentó. Le dije que mataría a su padre y se casaría con su madre, huyó del hogar que conocía. Y al hacerlo, cumplió la profecía. El mismo esfuerzo por escapar de su destino trajo consigo lo hace existir. Esa era la cruel belleza del mito griego. Nadie estaba por encima del destino. Ni reyes, ni reinas, ni héroes, y ciertamente no son mortales. Entonces, uno podría preguntarse por qué la gente. ¿Seguir creyendo en estos dioses? ¿Por qué orar a las deidades que castigaron más de protegido? Porque los dioses explicaron el mundo. Las tormentas, las inundaciones, los repentinos enfermedades, la forma en que las fortunas subieron y cayó. Todo esto se podía ver en el Historias. Los dioses dieron forma al caos. Dieron sentido al sufrimiento. No eran solo castigadores. Ellos eran metáforas, arquetipos, advertencias en carne y hueso. Y a pesar de todos sus defectos, eran inolvidable. Ser mortal en la mitología griega era ser temporal, un destello momentáneo de alegría o un error, un nombre en un verso, un hilo en el gran tapiz del destino, a veces brillante, a menudo manchada de sangre, siempre frágil, y en algún lugar por encima o más allá, los dioses observado, divertido, disgustado o simplemente curioso. Y tú, pequeño mortal, simplemente hiciste lo mejor que pudiste para sobrevivir. Historia. Una cosa es cometer un error y otra sufrir por ello, pero imagina estar condenado, no por lo que hiciste, sino porque de lo que tu tatarabuelo una vez le dije a un dios, posiblemente mientras estaba borracho. Y posiblemente mientras pierde a los dados. En el mundo de la mitología griega, maldiciones no eran simplemente desgracias. Eran objetos heredados. Reliquias transmitidas de generación en generación en la familia nombre. Podrías heredar la herencia de tu padre. Nariz, los ojos de tu madre y una divina mala adicción que arruinaría todo tu linaje por generaciones. Fue un árbol genealógico dramático. Mucha nobleza y poca felicidad finales. Consideremos, por ejemplo, la Cámara de Atraus, una dinastía tan sumida en la fatalidad que hace que la telenovela promedio parezca una picnic de la iglesia. Los problemas comenzaron cuando tan a menudo ocurre, con una pelea entre hermanos. Atreo y Tiestes, hijos de Pélope, se peleó por el Minian trono. Hubo traición, adulterio, y luego inevitablemente el canibalismo. Atreus, habiendo descubierto que su hermano tuvo una aventura con su esposa, decidió que la respuesta apropiada era servirle un banquete de sus propios hijos, asado artísticamente. Ahora, se podría suponer que los dioses, intervenir aquí, herir a alguien, enviar un memo, pero no. Los dioses simplemente asintieron. Sombríamente y dejar que la maldición se asiente como una mancha. A partir de ese momento, la familia estaba condenado. El hijo de Atreo, Agimenón, se convirtió en el comandante de las fuerzas griegas en la guerra de Troya, un gran honor. También sacrificó a su hija, Epagenia, para conseguir un viento favorable, gastó 10 años en guerra, y fue asesinado en su baño al regresar a casa por su esposa, Cladnastra y su amante. Sus hijos sobrevivientes tuvieron entonces que decidir si vengar a su padre era más importante que no asesinar a sus madres. Una posición difícil incluso para normas mitológicas. Arresta al hijo que eligió la venganza.
Él mató a Clitemnestra y fue rápidamente perseguido por todo el país por las furias. Antiguas diosas de la venganza con serpientes por cabello y una pasión por justicia que no perdonó a Matraide. Solo con la intervención divina y el juicio en el aerópago de Atenas fue detenidos finalmente absueltos. Pero aún así luego la mancha permaneció. La casa de Atreus fue la historia que sirvió de advertencia a cuentos de advertencia a un linaje maldito con traición, locura y asesinato. No porque cada generación era mala, pero porque el peso de la ira divina podría no se dejará sacudir como polvo viejo. Y no fueron solo las familias reales las que sufrió este destino. Toma a Audipo, pobre desdichado Audipo, nacido de Lías y Yacasta, rey y reina de los ladrones. Lías, como muchos hombres míticos, hizo un error. Secuestró a un joven, violando la hospitalidad y la ley sagrada. Los dioses desaprobaron esto y lanzaron una maldición. Fue colocado. La profecía vino de su hijo mataría a su padre y se casaría con su madre. Naturalmente, hicieron lo que cualquier persona responsable haría. Los padres podrían hacerlo. Intentaron tener el bebé asesinado. Pero al sirviente al que le encargaron el trabajo no pudo decidirse a hacerlo. Dejó al niño morir en una ladera. En cambio, un pastor lo encontró. El niño fue criado en Corinto, sin saber de sus orígenes. Años después, Edipo, ya un hombre joven, escuchó un susurro de profecía él mismo, que mataría a su padre y se casaría a su madre. Horrorizado, huyó de Corinto, tratando de escapar del destino. Pero no puede superar el destino. Conoció a Lías en el camino. Hubo una discusión tan antigua los padres y los hijos quieren tener. A la pelea estalló. Un hombre murió. Más tarde, Edipo se casó con Yacasta, reina de ladrones y tuvieron hijos. La verdad llegó lentamente, horriblemente. Yacasta ahorcado sí misma. Edipo se cegó. Y sus hijos, Antigonía y ella hermanos, heredarían no solo un trono en ruinas, pero una historia familiar lleno de tristeza. La tragedia griega, ya ves, no molesta. Con finales felices. Comienza con la semilla de la ruina y lo ve crecer. Esta idea de que una familia la línea podría estar, no era solo poética. Ficción. Los griegos creían en algo llamado miasma, una especie de contaminación espiritual. Podría heredarse. Podrías nacer impuro a causa de los pecados de tus antepasados. La sangre clama por más sangre. Y hasta que se rompa el ciclo sacrificio, exilio o misericordia divina, continúa. Hoy podríamos verlo como una metáfora, el trauma generacional, los pecados de la padre. Pero para los griegos, era muy literal. Una podredumbre espiritual que se aferró a un nombre no muy diferente al moho en la piedra. Podrías cambiarte de ropa, de ciudad, incluso tus dioses. Pero la maldición permaneció. Y así encontramos mortales que viven con miedo, no de lo que podrían hacer, sino de lo que harían. Son. ¿Quiénes son? Perseo, héroe y asesino de Medusa, fue él mismo nació de una cuestionable circunstancia. Su madre, Tean, fue encerrada en una celda de bronce. Cámara por su padre, que había oído una profecía de que su hijo lo mataría. Zeus, que nunca deja que el bronce entre en juego. Camino del romance, la visitó en forma de lluvia dorada, uno de los más extraños tácticas de seducción en el mito. Más tarde concebido. Nació Perseo. El rey Ogas no mató al niño, sino que lo puso madre e hijo a la deriva en el mar. Ello sobrevivió. Perseo prosperó. Años después, regresó y totalmente por accidente golpeó a su abuelo hasta matarlo con un discutir en algunos partidos amistosos. Destino cumplido. Incluso cuando nadie tenía malas intenciones, la profecía encuentra sus lagunas. Estas historias reflejan algo profundo en la psique griega. La idea de que el destino no es algo con lo que se pueda negociar. Él es una red ya tejida y a cada paso simplemente te enredas más. Los mortales intentaron ser inteligentes. Ellos lo intentaron para anticiparse al destino, pero los dioses siempre sonrió tranquilamente y les dejó intentarlo. A veces la maldición era física.
La línea de Cadmas, fundador de los ladrones, estaba plagado de desgracias. Entre sus descendientes se encontraba Pentus, desgarrado aparte por su propia madre en un frenesí de la locura dioniana, y Actón, que accidentalmente vio a Artemisa bañándose y estaba transformado en ciervo, luego cazado y asesinado por sus propios perros. Cadmo el mismo, después de una vida de trabajo y tragedia, se convirtió en serpiente. Su esposa también. Se deslizaron hacia oscuridad. Quizás el final más amable de todo esto. Toda la historia familiar. Pero no todas las familias malditas eran reales. Algunos eran simplemente demasiado hermosas para su propio bien. Tomemos la historia de Fedra, esposa de Teso. Su hijastro, Hipólito, era un devoto seguidor de Artemisa. Tan devoto de hecho que evitaba todo amada y despreciada Afrodita. Y os podéis imaginar lo bien que salió. Afrodita, diosa del amor y venganza, dispuesta para que Fedra cayera en amor con él. Fue antinatural y trágico. Cuando él la rechazó, ella tomó lo suyo. Vida y dejó una nota diciendo que la atacó. Teseo maldijo a su hijo y a Poseidón, nunca dejó pasar un golpe, obligado. Hipólito murió estrellado contra el rocas junto a los caballos de su propio carro. Podrías morir porque tu familia estaba maldito, o porque Dios quería vengarse de él, alguien a quien les recordaste, o simplemente porque existías en la órbita de gente condenada a la miseria era contagiosa. Los griegos no creían en la justicia, no en el sentido moderno. Ellos creyeron en Moira, la parte de uno, la porción de uno destino. A algunos se les dio gran gloria, a otros les dieron la ruina, a veces ambas. Pero ¿qué pasa con la redención? Preguntar. ¿Qué pasa con los mortales que escaparon de la maldición? Son raros, pero no imposibles. Arrestos perseguidos por las furias finalmente recibió un juicio en Atenas. El jurado estaba dividido, la mitad por un pequeño voto, la mitad por condenación. La propia Atenea emitió el voto decisivo. No en nombre de la justicia, sino de la misericordia. Y en ese momento surgió una nueva idea. Esa ley podría algún día reemplazar venganza, que tal vez un hombre no necesita ser definido únicamente por sus antepasados crímenes. Fue un rayo de esperanza, un auno pequeño, pero allí estaba. En el mientras tanto, el mortal medio vivía tranquilamente, se casó con cuidado, oró constantemente, un ojo en los dioses, un pie en el suciedad, esperando que los pecados del padre no hubieran ya echado raíces en el sol. Ser mortal en la mitología griega era vivir en una historia que comenzó mucho antes naciste y puede que no termines hasta mucho después de que te fueras. Tu vida fue un solo verso en un poema trágico en forma por linajes, maldiciones y la caprichos impredecibles del destino. Puedes levantarte, puedes caer, pero no lo harás. Escapa del peso de tu nombre. Y si los dioses susurraran la historia de tu familia. Nombre en el Olimpo, ya sea en alabanza o en broma, eso rara vez era una buena señal. Hay muchas lecciones que aprender de mitología griega. Pero uno está por encima del resto, tallado como una advertencia en los mismos cimientos del monte Olimpo. Hacer no le respondas a los dioses. No cuestionarlos. No los corrijas. No ser inteligente, sarcástico o poético. No murmura en voz baja. No suspires demasiado fuerte. Y sobre todo, no lo hagas bajo ninguna circunstancia. Las circunstancias intentan ganar una discusión porque te escucharán. Ellos siempre hacer. Y aunque los dioses pueden ser inmortales, sus egos son sorprendentemente frágiles. Tomemos el caso de Pento, rey de ladrones. Joven, orgulloso, amante del orden. El gobernado con ojo agudo y mano firme. Y entonces llegó Dionisis. Ahora bien, Dionís no Ra, el típico olímpico. Nacido de una madre mortal, Sémile, y llevado en el muslo de Zeus, él se encontraba a caballo entre lo divino y lo humano, salvaje y civilizado, vino y ira. Su adoración era extraña, extasiado, bailando en el bosque, beber, gritar, perder la inhibición como una piel de serpiente. Pentus, poco impresionado, lo declaró absurdo. Prohibió a Dioniano derechos, arrestaron al dios disfrazado,
se burló de su pelo largo, y en el tipo de decisión fatal solo un personaje trágico podría hacerlo, decidió espiar la parte de atrás. Mujeres en sus rebeldes, vestidas como una de a ellos. Se metió en el bosque en un vestido suelto, posado en un árbol por un mejor vista. Y allí, en él a la luz de la luna, las mujeres lo vieron. Pero ellos no vían ningún hombre. Dionís los nubló mentes. Vieron un león. Ellos atacaron. Su propia madre, Agave, fue la primera en alcanzarlo. Ella lo derribó. Murió en piezas, sonriendo a las estrellas. Los dioses no son nada si no son teatrales. ¿El crimen de Penteteo? Él se rió. Él dudaba. Les dijo a los dioses que eran disparates. Y resulta que los dioses tienen una relación muy... opinión clara sobre tonterías. Otro compañero que aprendió esto a las duras penas. El camino era Capernus, un guerrero en el mito de los 7 contra los ladrones. Él escaló la ciudad paredes, audaces como el bronce, y declaradas en voz alta en medio de la batalla que ni siquiera Zeus pudo detenerlo. Zeus lo detuvo con un rayo, muerte instantánea, crujiente a mitad de la frase. Hay un curioso silencio que sigue. Historias como estas, una especie de colectivo aguantando la respiración, porque la moraleja es nunca sutil. Hablar fuera de turno y se convertirá en ceniza o piedra o niebla o una estatua de advertencia en algún templo patio. Incluso aquellos que dijeron la verdad, no mentiras. Pero las verdades incómodas fueron castigadas. Casandra, princesa de Troya, recibió el don de profecía por Apolo. Pero cuando ella rechazó sus avances, o más bien aceptó el regalo y luego lo rechazó, él la maldijo. Ella lo haría, todavía veo el futuro. Sí, ella lo vería. Lo hizo de manera clara, brillante e insoportable. Pero nadie le creería jamás. Ella advirtió del caballo de Troya, del saqueo de la ciudad, de su propia muerte. Y cada la palabra cayó como polvo. Descreído, ignorado, descartado. Los dioses, ya ves, no me importa si tienes razón, siempre y cuando es halagador. Si no lo es, bueno, te encontrarás gritando en el vacío. Y a veces llegaba el castigo. No directamente del dios, sino a través de las mismas fuerzas del destino. Tomemos como ejemplo a Aracne. La recordarás de antes. El tejedora que se atrevió a afirmar que era mejor que Atenea. El detalle que a menudo se pasa por alto en su historia es esto. Ella tenía razón. Su tapiz era hermoso. Dijo la verdad. Él retrató los crímenes de los dioses, sus disfraces, sus seducciones. Y Atenea, aunque furiosa, no pudo negar la habilidad. Así que ella destruyó el trabajo y la niña. Porque no lo es suficiente para tener razón. También debe ser reverente. Y en la antigua Grecia, la reverencia no significaba creencia tranquila. Él significaba sumisión. Es fácil juzgar a los dioses como mezquinos, y para ser justos, a menudo lo eran. Pero sus respuestas reflejan algo más profundo sobre la manera en que los griegos veían el mundo. Los dioses no eran modelos morales. No fueron justos ni equitativos en la forma en que utilice esos términos ahora. Eran poderosos y que en el mundo antiguo era él lo único que importaba era la justicia. El poder no se puede cuestionar sin consecuencias. Los dioses no representaban ideales sino efectivo. El mar era Poseidón, tempestuoso, impredecible, capaz de generosidad o destrucción. La sabiduría era Atenea, fría, estratégica, a veces cruel. El amor era Afrodita, caprichosa, abrumadora, deliciosamente irracional. Insultar a un dios era insultar la estructura misma del mundo. A pregunta Artemisa iba a cortejar a la muerte en parto. Reírse de Deita era arriesgarse a sufrir hambruna. Y los dioses no necesitaron castigarte personalmente. A veces dejan que tus propias palabras hagan el trabajo. Daño. Pensemos nuevamente en Naomi, la reina que se jactó de sus muchos hijos, burlándose Leto por tener solo 2. No fue solo orgullo. Fue un discurso. Ella expresó falta de respeto. Ella lo puso en el mundo.
Y así los hijos de Leto, Apolo y Artemisa, hirió a su familia uno por uno. 1. Cuando murió el último niño, Niobe huyó a una cima de montaña y rogó a los dioses que acabaran su sufrimiento. Le concedieron su petición, la convirtió en piedra. Incluso sus lágrimas, dicen, se convirtieron en parte de la montaña. Siempre llorando, nunca cambio. Es tentador imaginar estas historias como metáforas, cuentos de advertencia sobre el comportamiento cortesano. Pero en la antigua Grecia, vivían verdades. Quizás no sea literal, pero está profundamente arraigado en el ritual y el pensamiento. La gente no lo hizo solo teme a los dioses. Tenían miedo de decir algo equivocado cerca de un santuario, haciendo una broma durante un sacrificio, bostezando también en voz alta durante un festival. El discurso fue poder, y el poder podría llamar la atención. Y la atención divina, fue rara vez una bendición. El término griego para esto era asa, impiedad. No significaba herejía en el sentido moderno. Sentido. Significaba actuar de manera inapropiada hacia lo divino, hablando fuera de turno, comportarse sin la debida reverencia. El filósofo Sócrates fue ejecutado no por el ateísmo, sino por Azabaya, corrompiendo a la juventud, introduciendo nuevos dioses y no honrar a los antiguos. Los dioses no te exigieron que amaras ellos, pero exigieron respeto. Lo curioso son los propios dioses. Rara vez se les aplica el mismo estándar. Zeus era un adúltero en serie. Era vengativa más allá de lo razonable. Poseidón inundó ciudades en ataques de súbito. Apolo desolló vivo a un hombre por haber perdido un concurso de música. Y aún así cuestionar sus acciones eran invitar a la ruina. Fue una paradoja divina. Se esperaba que adoraras a los seres cuyos defectos eran legendarios. Y tenías que hacerlo con sinceridad. Y así el mortal promedio desarrolló una relación muy pragmática con religión. Honraste a los dioses porque era más seguro de esa manera. Tú lo hiciste ofrendas. Dijiste tus oraciones. No lo hiciste alarde. No desafiaste. Y si Dios te sonríe, maravilloso. Y si no lo hicieron, asumiste que lo harías. Los ofendí de alguna manera y me esforcé más. Hay una desesperación silenciosa en eso, una especie de apaciguamiento cósmico. Un recordatorio de que en un mundo gobernado por inmortales con mal carácter, el verdadero poder que tenían los mortales era el silencio. Lo que nos lleva a otro tipo de castigo. Ni dramático, ni ardiente, ni repentino, pero lento. Olvido. Los griegos creían en Cleos, la gloria, el tipo que vive en las historias. Pero si desafiaste a los dioses en algún momento de silencio, de una manera invisible, puede que no te golpeen. Abajo. Podría simplemente ser olvidado. Sin canciones, sin estatuas, sin nombre tallado en piedra. Ser recordado era propio una especie de inmortalidad. Para ser borrado fue el destino más cruel de todos. Eso quizás sea por qué murieron tantos mortales griegos, dramáticamente. No solo tuvieron mala suerte, sino que fueron, memorable. Vivir tranquilo era seguro. Pero no significó gloria ni legado. Y así los mortales bailaron al son de una navaja. Borde, buscando renombre, pero temiendo ofensa, queriendo ser conocido, pero no maldecido, queriendo sobre todo decir su verdad sin ser alcanzado por un rayo. Pero los dioses siempre estaban escuchando, aun cuando fingían no serlo, especialmente entonces. Y así, querido oyente, si alguna vez te encuentras vagando por el caminos de la antigua Grecia, bajo una higuera árbol, o junto a un manantial burbujeante, y sientes la tentación de quejarte en voz alta sobre tu suerte en la vida, quizás sea mejor esperar hasta que estés bien fuera de esto. Alcance del oído, porque uno de ellos podría estar escuchando, y uno de ellos podría estar aburrido. Y los mortales que responden tienden a no hacerlo. Hablar largo y tendido. Estás caminando por un camino polvoriento. Hay una brisa fresca, el aroma del tiempo. Y olivo en el aire, y el sonido de cabras lejanas. Todo está en calma.
Todo es normal y entonces, de repente, una criatura del tamaño de una casa que sale de detrás de una roca y decide que pareces el almuerzo. Bienvenidos a un martes bastante típico en mitología griega antigua. Para los mortales, el mundo nunca fue solo campos y cielo. También había capas, cuevas, acantilados, bosques repletos de dientes y escamas. Tú nunca supe exactamente qué podría estar acechando detrás del olivo de al lado, un pastor, un sata o un perro de 3 cabezas. Los griegos eran especialmente aficionados a monstruos. No de la forma en que lo harían las historias modernas. Trátalos. Incomprendido, comprensivo, trágico. No, sus monstruos eran en general, estoy bastante contento de estar horrible. No necesitaban complejos motivaciones. Solo necesitaban apetito. Y, por desgracia, los mortales a menudo eran el plato preferido. Empecemos con una de las grandes, la quimera. No solo una bestia, pero 3. Un león en el al frente, una cabra brotando de su espalda y una serpiente por cola. Respiró fuego, por supuesto, porque ¿por qué no? Su propósito en la vida parecía ser vagan por el campo, quemando ganado e incinerar a cualquiera con una antorcha y una espada que pensó que podrían hacer un nombre por sí mismos. Heroico, sí, pero también inflamable. Luego está Silla. Pobres marineros. Pensaron que la peor parte de su viaje fue el mar abierto, las tormentas, los piratas, el hambre. Pero luego llegaron al estrecho, estrecho y peligroso. A un lado, un remolino llamado Caribdis, que podría succionar todos los barcos, son como un borracho que bebe un trago. Odre de vino. Y por el otro lado, Silla, una horror que habita en las rocas con 12 patas, 6 cabezas y una afición por arrancar. Los marineros se bajan de cubierta como si fueran hordas. No había ninguna ruta segura. Si te quedaste mirando, te alejaste de uno, te acercaste demasiado a el otro. Y en la vida, como en el mito, algunos las decisiones no se tratan de ganar. Ellos son sobre cómo minimizar la cantidad de miembros de su tripulación. Tú pierdes o tomemos al Minur, mitad hombre, medio toro, criado en un laberinto tan complejo que incluso su constructor apenas escapó. Este monstruo fue el resultado de un largo y desafortunada cadena de intromisión divina y mal juicio real. Una reina encantada de enamorarse de un toro, un arquitecto con demasiada imaginación y un niño nacido de ella unión, prisionera para siempre en la oscuridad. Los atenienses, habiendo disgustado al rey Minos de Cree, se vio obligado a enviar 7 jóvenes y 7 doncellas cada 9 años como homenaje para ser lanzado en el laberinto. Ninguno regresó hasta que, por supuesto, Teseo vino con su pelota de cuerdas y niveles saludables de confianza en sí mismo. Pero durante décadas antes de eso, el mentor simplemente comió. Eso era lo que pasaba. Monstruos en la mitología griega no eran solo peligros. Ellos eran recordatorios, símbolos, advertencias, quizás que el mundo no fue hecho para los humanos. Comodidad. Eso que está ahí afuera en lo profundo lugares, los dioses habían dejado que el caos vagara gratis. Y los mortales eran a menudo el precio que se pagaba por orden. La esfinge encaramada en el exterior, los ladrones eran otro precio similar. Ella preguntó acertijos. Si respondiste incorrectamente, ella te mató. Durante semanas, meses, quizás incluso años, viajeros pasó, intentó, fracasó, murió hasta Udipo, astuto, condenado. Udipo vino y respondió a su pregunta correctamente. La Asfen saltó de su percha y pereció, lo que suena como una victoria hasta que recuerdas que esto fue solo el comienzo de los problemas de Edipo. Resolver el enigma de un monstruo solo condujo lo lleva más profundamente al enigma de su propia sangre. No todas estas criaturas fueron creadas igual, tampoco. Algunos nacieron de fuerzas primordiales como Tifón, un demonio de la tormenta tan masivo y terrible que los propios dioses huyeran el Olimpo cuando ascendió. Otros fueron engendrados por Aquitna, la madre de todos monstruos, que parecía tener una vida muy productiva. Relación con Tifón, nacimiento Hidra, Cerbero y una multitud de otras criaturas encantadoras que se admiran mejor desde una distancia. La Hidra, por ejemplo, era una serpiente con cabezas múltiples. Cuando cortas uno, 2 más crecieron en su lugar.
Una metáfora en realidad, para los problemas que surgen. Peor cuanto más te entrometes. O, en el caso de Heracles, solo otro día más trabajar. Heracles, lo más parecido al griego la mitología tiene que ser un monstruo a tiempo completo. Exterminador, pasó su vida lidiando con los asuntos pendientes del dios. Bo gigante, pájaros devoradores de hombres, perros del infierno, todo enviado en su camino, generalmente como parte de un trabajo asignado por un rey cobarde o un dios enojado. Uno tiene la sensación de que los olímpicos no les gustaba limpiar sus desastres. Simplemente crearon monstruos, luego esperó a algún mortal sudoroso con un club para solucionar el problema. Y cuando lo hiciera, podrían concederle una guirnalda, o más probablemente, enviarle otro. Incluso las criaturas hermosas podrían ser mortal. Las sirenas, por ejemplo, estaban sentadas en rocas escarpadas junto al mar, cantando canciones tan dulces que los marineros se olvidaron de sí mismos. Olvidé la comida, el sueño, las esposas, los hijos, todo. Se dirigieron hacia el sonido y se lanzaron. Sus barcos en las rocas y murieron sonriente. Adicius, el hombre inteligente que era, rellenó los oídos de su tripulación con cera y atado se subió al mástil solo para escuchar sus canciones sin dejarse seducir. Un caso raro de un hombre que se encontró con un monstruo y sobreviviendo con su vida y ego intacto. Más a menudo, los mortales tropezaban ante el peligro sin previo aviso. Un destello de plumas, una sombra en el cielo, un silbido de una cueva. El griego antiguo el campo en el mito estaba plagado de peligros. No solo bestias, sino divinas los castigos se materializan. Y sin embargo, a pesar de todo esto hacía necesarios los monstruos. Le dieron a los héroes algo por lo que luchar. Ellos dieron forma a las historias en arcos. Da un miedo a la confrontación para a veces triunfar. Pero para el común de los mortales, la no héroe, el granjero o el pescador o el niño atrapados en el fuego cruzado, quedaron simplemente un recordatorio de que el mundo no era seguro. Imagínese vivir en una época donde no existía una explicación para los terremotos o sequías, donde las enfermedades no tenían una clara causa, donde el rayo cayó sin advertencia. El mundo debió parecer lleno de fuerzas invisibles. Y así los griegos llenaron aquello. Incertidumbre con dientes y alas y garras. Pero los monstruos no eran solo símbolos de la naturaleza. También lo fueron advertencias sobre el comportamiento. Tomemos como ejemplo a Medusa. Ella empezó en algunas versiones como una bella doncella. Pero después Poseidón la atacó en la casa de Atenea. Templo, la diosa la castigó, no Poseidón, al convertirla en una gorgona, cabello de serpiente, mirada petrificante, soledad, eterno. ¿Qué era ella realmente? ¿Un monstruo o una mujer transformada por la ira divina en algo que otros deberían temer? Quizás ambos. Los griegos entendieron que los monstruos no solo nacieron, eran hecho. A menudo eran mortales primero, cambiado por maldiciones, por celos, por venganza. La línea entre lo humano y la bestia siempre fue delgada. Lión, por ejemplo, era un rey que servía a Zeus. Carne humana disfrazada de hospitalidad. A cambio, se convirtió en lobo. Un cuento temprano de hombres lobo, si quieres, pero también un mensaje. Ofende a los dioses y a ti mismo. Podrías perder algo más que tus modales. Incluso los amantes de los dioses podrían volverse monstruos. Tomemos como ejemplo a Lameya, que antaño fue reina de Libia, amada por Zeus. Naturalmente se ofendió. Como castigo, Lameya los niños fueron asesinados. El dolor la impulsó enojado. Luego añadió un giro cruel. Lameya fue maldecida a no dormir nunca y a devorar a los hijos de otros. Ella se convirtió en un demonio acechador nocturno, temido en canciones de cuna. Pero debajo del horror había pena. Su monstruosidad no fue culpa suya. Él fue su sentencia. De esta manera, los monstruos en el mito griego eran a menudo trágico. No en un sentido moderno y suave, sino en el sentido clásico duro de la palabra. Ellos sufrieron, se asustaron, murieron, pero nunca carecían de sentido.
Ello significaba algo incluso Cerbero, el sabueso de 3 cabezas del Hades, tenía su objetivo. Separó a las puertas del inframundo, dejó entrar a las almas, no las dejó sacarlos. Un monstruo, sí, pero también un guardián, un border collie cósmico de clases. Y así, los mortales vivieron con monstruos, no solo en la historia, sino en cosmovisión. Eran los dientes en la oscuridad. Las consecuencias de lo divino, voluntad o locura humana, o simplemente la vieja, un mundo aún no domesticado. Ningún mortal podría matarlos a todos. Ninguna ciudad podría estar a salvo para siempre. Pero ellos resistieron. Construyeron templos a los dioses que podrían mantener alejados a los monstruos. Se transmiten cuentos. Cómo derrotarlos, cómo evitarlos. Ellos, cómo vivir con el conocimiento de que puede que siempre estén cerca. Para algunos, los monstruos eran una invitación, una oportunidad de ascender, de convertirse en un héroe, de grabar su nombre en los anales del mito. Para otros, simplemente fueron mala suerte, un giro equivocado, un grito en la noche. Y para la mayoría eran simplemente un recordatorio que el mundo no fue hecho para ellos comodidad. Era un lugar de belleza, sí, pero también de alas en el cielo, escamas debajo de las olas, ojos en la oscuridad. Y cuando los dioses estaban aburridos o descuidados o crueles, dejan que los monstruos vaguen gratis. Hay algo extraño en el griego. Héroes. Brillan como estrellas en la poesía, fundido en bronce, inmortalizado en la épica. Sus nombres resuenan a través de los siglos. Aquiles, Heracles, Jasón, Adicio. Pero si te detienes un momento y realmente mira sus historias, no la gloria, pero las vidas mismas, quizás empieces a preguntarte, ¿valió la pena? Porque ser un héroe en la mitología griega era ser famoso, sí, pero también serlo. Perseguido, maldecido, traicionado, castigado, exiliado, atormentado por los dioses, y sin duda moriría trágicamente. Fuiste heroico, pero fuiste desechable. Empecemos por lo más importante. Caso obvio. Aquiles, el chico del cartel del heroísmo griego, más fuerte que todos, más rápido que la mayoría, y bendecido o maldecido. Con una elección. Vive una vida larga y tranquila en la oscuridad, o morir joven y ganar gloria eterna. Naturalmente, eligió esto último. Esto es un mito griego, después de todo. La longevidad nunca está de moda. Así que navegó hacia Troya, luchó durante 10 largos años, mató a Héctor, arrastró a su cuerpo alrededor de las murallas de la ciudad, y luego la mañana fue fulminada por un solo flecha, guiada por Apolo, disparada por Paris, y apuntó al único punto débil de su cuerpo, el talón. Es poético, por supuesto. Pero también bastante desalentador. Toda esa fuerza, toda esa ira. Y al final, una pequeña vulnerabilidad fue suficiente. Porque los héroes nunca se les permitió simplemente envejecer. No lo hicieron retirarse. No se establecieron ni escribir memorias. Ni siquiera llegaron a disfrutar de sus triunfos. Ellos existieron para morir en el momento adecuado de la manera adecuada para que se cante la canción correcta. Y los dioses se encargaron de yo. Heracles, o Hércules, si prefieres el latín, la forma es otro buen ejemplo. Un hombre tan fuerte sostuvo el cielo, limpió el establos de Algus en una sola tarde, y estranguló serpientes en su cuna. Pero a pesar de todo su poder, nunca fue libre. Los 12 trabajos, esas famosas hazañas, fueron no opcional, eran pendones. Tu mira, en un ataque de locura enviado por Hera, Heracles mató a su esposa y a sus hijos, el castigo, el servicio, el trabajo, las tareas así monstruosos bien podrían haber sido sentencias de muerte. E incluso después de completarlos, él no conseguí la paz. Su vida terminó en agonía, envenenada por una túnica empapada en sangre de centauro. Un regalo de su segunda esposa que había sido engañada para pensar aseguraría su fidelidad. Murió en un incendio consumiéndolo. La mitad mortal de él, la mitad divina. Ascendiendo al Olimpo. Sí, los dioses le dieron la bienvenida al final, pero solo después de que lo quemaron hasta los huesos. Luego está Jason. Guapo, encantador,
el ambicioso Jason. Reunió lo mejor equipo en la mitología, los argonautas, y zarpó para ganar el vellocino de oro. Él fue un viaje deslumbrante, monstruos, rocas chocando, tierras encantadas y por supuesto, Mediadia, la brillante, aterradora hechicera que lo ayudó a tener éxito, mató por él, la traicionó familia para él. ¿Y qué hizo cuando volvieron? Se casó con otra mujer, Media respondió, como lo hacen los medios de comunicación. Por asesinar sus hijos y dejándolo destrozado y solo. Jason, una vez tan glorioso, murió años después, cuando una viga de su podredumbre el barco cayó y lo aplastó. Un héroe olvidado, asesinados no por la guerra o por la dureza, sino por negligencia y gravedad. Estos hombres, valientes y con cicatrices de batalla, nunca estuvimos realmente seguros. Ni de los monstruos, ni de sus amigos, ni siquiera de los suyos opciones. Su grandeza no los protegió. De hecho, a menudo atraía lo peor. Los dioses se apresuraron a ofenderse por mortales que ganaron demasiada gloria. Después en general, la atención divina rara vez fue un cumplido. Pregúntale a Bellerófon. Era un auténtico héroe, domador de Pegaso, asesino de la quimera, un hombre favorecido por los dioses. Y luego un día decidió volar con Pégases hasta Olimpo, no para conquistarlo, sino para visitarlo. No salió bien. Zeus envió un tábano picar al caballo. Belerófon cayó. Sobrevivió técnicamente, pero quedó lisiado. Ciego, y vivió el resto de sus días vagando solo, odiado por los dioses y los hombres por igual. Porque lo único que un mortal debe hacer es. Lo que nunca debes hacer es intentar sentarte a la mesa de lo divino. Eso no quiere decir que el heroísmo no lo fuera. Estimado. Los griegos lo celebraban en canción y escultura. Pero siempre hubo una sensación de peligro al respecto. Una sensación de que subir demasiado era invitar a la caída. Y en ninguna parte está esto más claro que en la historia de Áyax, un gigante entre los hombres, un guerrero de fuerza y coraje incomparables. Después de la muerte de Aquiles, su armadura será otorgado al siguiente griego más grande. El Áyax lo esperaba. Adicius lo recibió. Humillado y enloquecido, Áyax conspiró. Venganza. Pero Atenea nubló su mente. El sacrificaron ganado, pensando que eran sus camaradas. Cuando recobró el sentido, afligido y deshonrado, cayó sobre su propia espada. Ningún enemigo lo derrotó, solo vergüenza. Es importante entender cómo funciona. Los griegos consideraban la gloria, a Cleos como ellos. Lo llamó no fue solo fama. Fue el legado de tus hechos. ¿Qué sería, recordado después de que te fuiste, qué? Los poetas cantarían, que estatuas cantarían, espectáculo. Y porque el más allá era francamente bastante lúgubres, campos de tumbas, sombras errantes, sin vino del que hablar, Cleos fue la única inmortalidad que importaba. Ser olvidado era peor que muerte. Y así los héroes persiguieron el peligro, arriesgó todo. No eran imprudentes porque lo eran. Necio. Estaban desesperados por significado, para el recuerdo, para una vida que haría eco. Y, sin embargo, hay un silencio tristeza por todo esto. Adicius, por ejemplo, ganó la guerra en Troya mediante astuto. El caballo de Troya fue idea suya. Y después de la guerra, pasó 10 años. Tratando de llegar a casa, luchando contra las tormentas, monstruos, tentaciones. Todo porque una vez se jactó de que los triunfos fueron suyos. Y Poseidón tomó eso muy personalmente. Incluso cuando por fin llegó a Ita, los problemas no habían terminado. Él tuvo que masacrar una casa llena de pretendientes, reconstruir la confianza con su esposa, reafirmar su realeza. Nunca terminó. En realidad no, porque en el mito griego, el héroe nunca llega a descansar. Y cuando lo hacen, a menudo significa que están muertos. Incluso el gran Perseo, quien mató a Medusa y rescató a Andrómeda, no termina en triunfo, sino en oscuridad. Sus victorias lo hicieron famoso, sí, pero se desvanece de la historia. Se establece, desaparece del escenario épico. La gloria, al parecer, tiene fecha de caducidad.
Las mujeres de la mitología también tuvieron su parte del sufrimiento heroico. Aunque menos a menudo cantadas por bardos, sus historias son no menos quemado por el dolor. Atlanta, por ejemplo, el más rápido de los corredores, el más letal de cazadores. Ella juró no casarse nunca a menos que la golpearan. En una carrera a pie. Muchos lo intentaron, todos fracasaron hasta que un hombre, Hipón, usó oro manzanas de Afrodita para distraerla. Él ganó. Se casaron. Y luego, atrapado en un momento de pasión, hicieron el amor. En un templo sagrado. Los dioses, por supuesto, no se divirtieron. Se convirtieron en leones para siempre. Dando vueltas, sin descansar jamás. Tantos héroes griegos terminaron transformado, no exaltado, sino alterado, humillados, convertidos en animales o estrellas o flores. Sus historias distorsionadas por lo divino manos en recordatorios para el resto de nosotros. Sé valiente, sí, pero no demasiado valiente. Ser famoso, sí, pero no demasiado orgulloso. Vivir brillantemente, pero no eclipsan a los dioses. Incluso aquellos que sirven directamente a los dioses no podía contar con la seguridad. Así como Clipio, hijo de Apolo, se hizo tan experto en curación que aprendió a resucitar a los muertos. Una noble vocación quizás, pero uno que molestó a Hades. La muerte fue, después de todo, es parte del orden cósmico. Entonces Chus lo mató con un rayo. Apolo tomó represalias matando al cíclopes que hicieron el rayo. A su vez, Zeus desterró a Apolo para servir como un pastor mortal, una cascada de castigo. Incluso lo divino podría ser degradado, heroico desechó. Y sin embargo, a pesar de todo esto, el peligro, la locura, la caída inevitable, los mortales aún aspiraban a ser héroes. Se ofrecieron como voluntarios para misiones. Oraron por señales. Ellos siguió presagios hacia bosques llenos de colmillos y fuego. Porque la oscuridad era peor aún, cobardía, impensable, una vida tranquila casi vergonzosa. Los griegos no querían historias seguras. Querían historias que valieran la pena contar. Y así, una y otra vez, los mortales dieron ellos mismos a los dioses y a los monstruos y las guerras y las heridas. No para paz, pero para la canción. La barcaza los recordé. Los recordamos. Fueron masticados por el mito, sí, pero no fueron olvidados. Fueron heroicos y eran desechables. Pero quizás, solo quizás, lo sabían. Que entrando, el amor, dicen, hace que el mundo funcione. Redondo. Pero en la mitología griega, es más a menudo lo hace girar violentamente curso que directamente a una zanja. Porque en el mundo de los dioses inmortales, el amor no era la suave rosa noción de pétalos que nos gusta imaginar hoy. Era mucho más traicionero, un fuerza de la naturaleza, o peor aún, una fuerza divina arma. Podría bendecir, sí, pero más. Muchas veces se arruinó. Y para los mortales, enamorarse, o peor aún, ser amado por un dios, era uno de los más peligrosos cosas que podrían pasar. Empecemos con una historia de advertencia. Uno de los Lacerdita más hermosa, un escultor de Chipre, talentoso y solitario. Esculpió una estatua de una mujer, no solo hermoso, pero perfecto. Tan perfecto, de hecho, que cayó en estoy enamorado de ella. Le susurró, trajo sus regalos, la vistieron con finas vestiduras, un poco extraño quizás, pero bastante inofensivo. Luego fue al templo de Afrodita. Y pidió gentilmente, reverentemente, una novia como la estatua. La diosa, divertido o quizás halagado, respondió. La estatua cobró vida. Un final feliz, uno podría pensar. Pero mira más de cerca. Pigón, no me enamoré de una mujer. Él creó uno. Ella no tenía pasado, ni familia, sin recuerdos. Ella solo existía para complacerlo. Los griegos no se molestaron en darle un nombre. Hasta que lo hicieron los poetas romanos siglos después. El amor, en este caso, no era una relación. Estaba vestida de posesión. En poesía. Pero mucho más a menudo, el amor en el mito no era sobre la creación,
Se trataba de un castigo. Tomemos como ejemplo a Narciso. Un joven tan impresionante que la gente se caía enamorada de él en el lugar, pero él demostró sin interés, sin afecto, sin amabilidad. Un alma rechazada rezó a los dioses por venganza y la cumplieron. Narciso llegó a un estanque tranquilo y vio a su propia reflexión, se enamoró, no se puede tocar la imagen, incapaz de apartar la mirada, se marchitó, murió, y donde cayó, creció una flor, delicada, pálida, siempre inclinándose hacia la agua. Los griegos conocían lo que hoy llamamos autoestima tóxica, pero lo convirtieron en un mito, una advertencia, floreciendo suavemente por el orilla del río. Luego está la pobre Eco, una ninfa que hablé demasiado. Según algunos relatos, ella utilizado para distraer a ella mientras Zeus llevó a cabo sus asuntos habituales. Cuando ella descubrió el truco, ella maldijo a Eco para que solo pudiera repetir lo que dijeron otros. Conoció a Narciso, lo amaba en silencio, sin poder hacer nada, repitió sus palabras como si fuera un súplica, y cuando él la rechazó, ella desteñido. Solo quedó su voz. El amor en la mitología griega no era un amor gentil. Vínculo entre iguales. Era más a menudo un trampa. Consideremos a Orfeo y a Eurídice, un poeta, un mentiroso, un hombre cuya música podría encantar a los pájaros de los árboles y las lágrimas de piedra. Cuando Eurídice murió, mordido por una serpiente el día de su boda, Orfeo hizo lo que ningún mortal se había atrevido a hacer. Él fue al inframundo para recuperarla. Él jugó. Él suplicó. Y por una vez los dioses escucharon. La dejaron ir. En una condición, no debe mirarla hacia atrás hasta que llegaron al mundo superior. Él estuvo de acuerdo, caminó adelante y la escuchó. Se oyeron pasos detrás, pero la duda se coló entre ellos. ¿Y si ella no estuviera allí? ¿Y si ellos? ¿Lo engañó? Se giró y en ese instante, Eurídice desapareció de nuevo. Este tiempo para siempre. Él vivió y jugó. Hasta que en una versión fue destrozado por Mayats, mujeres salvajes de Dionís, porque ya no amaría a nadie pero su novia perdida. Aun cuando el amor era mutuo y la historia rara vez terminaba bien. Tomemos como ejemplo a Fedra y a Hipólito. Era guapo, casto y devoto de Artemisa, la diosa de la caza y de pureza. Su madrastra Fedra fue maldecida por Afrodita para enamorarse de él. Un deseo vergonzoso e imposible. Ella lo combatí, lo oculté, pero al final confesó. Y cuando él la rechazó, ella se quitó la vida dejando una nota alegando que la había agredido. Teseo, su padre, lo maldijo. Poseidón envió un monstruo marino. Hipólito murió arrastrado por sus caballos de carro a lo largo de las rocas. Afrodita y Artemisa, las diosas que estuvo detrás del drama, y terminó la historia. Lamentando la pérdida de sus respectivos campeones. El amor una vez más resultó fatal. Y por supuesto, está la historia de París y Helena. Era un príncipe troyano. Ella es la mujer más hermosa del mundo. Mundo y muy casado. París otorgó una manzana de oro a Afrodita en un concurso de belleza divina y ella le dio a Helena a cambio. No fue una fuga apacible. Fue un secuestro o quizás una seducción dependiendo de la versión que tengas leer. Pero de cualquier manera, fue suficiente. Lanzar 1000 barcos. La guerra de Troya seguido. 10 años de matanza, ciudades quemados, los héroes murieron. Todo para una mujer y un soborno divino mal aconsejado. A el amor en el mito era una apuesta. Ser amado más aún, sobre todo si el amante era un dios. Zeus, por supuesto, era el más infame. Se apareció a los mortales como un toro, un cisne, una lluvia de oro, un águila, una nube. Romántico quizás si ignorar las implicaciones. Sus amantes sufrieron. Semile era incinerado. Io se convirtió en una vaca. Más tarde nacieron hijos de huevos. Europa fue transportada a través del mar. Dan concibió a Perseo en un cuarto cerrado. Cámara. Y Calisto, después de ser seducida o agredida, dependiendo de la versión, se convirtió en un oso. Su hijo casi la mató. Los dioses finalmente los colocó en las estrellas, Osa mayor y menor.
Un premio de consolación si alguna vez lo hubo uno. La propia Afrodita no era más gentil. Cuando se enamoró del mortal Anquises, le advirtió que no lo dijera. Alguien lo hizo, se jactó de ello y fue alcanzado por un rayo o quedó cojo o cegado. Los mitos varían, pero la moraleja no. Incluso ser amado por una diosa podría arruinar tú. Hay una lógica extraña en todo esto. El amor en la imaginación griega no era controlable. No fue racional. Fue una locura divina. A Eros, no el suave afecto de Oden romance, pero una especie de posesión. Cuando estabas enamorado, ya no lo estabas. Tú mismo. Y eso, en una sociedad que apreciaba la moderación, la dignidad y la moderación era profundamente inquietante. El dios Eros o Cupido, como lo llamaban los romanos más tarde lo llamaron, no era un querubín. Él era una fuerza, una chispa de caos. Ser alcanzado por sus flechas era perder tu voluntad, tu razón, tu control. Y los mortales, atados como estaban por el deber y el destino, no podía permitirse perder el control. Incluso en la historia, este tema persistió. Los griegos veían el amor como algo que podría ser a la vez civilizador y destructivo. El matrimonio era un contrato social, importante, sí, sagrado incluso. Pero pasión, Eros, peligroso, poderoso, no confiable. En sus dramas, el amor conduce a la caída. En sus templos, es una fuerza estarlo usé con cuidado. Y en sus mitos, casi siempre es trágico. Psique, una princesa mortal, era tan hermosa que la gente dejó de adorar a Afrodita. La diosa furiosa envió a Eros para hacer ella se enamora de un monstruo. Pero Eros se enamoró de ella. La visitó de noche, en la oscuridad, nunca revelando su rostro. Le prohibieron mirar. Por supuesto que lo hizo. Él huyó. Ella vagó por la tierra realizando cosas imposibles, tareas para recuperarlo. Al final, ellos se reunieron. Ella fue hecha inmortal. Uno de los raros finales felices, pero solo después de mucha divinidad, humillación, dolor y muerte simbólica. Entonces, uno podría preguntarse, ¿por qué los griegos? ¿Seguir contando estas historias? Porque el amor para ellos nunca estuvo seguro. Pero lo fue siempre real. Era la grieta en la armadura, la locura en el rey, el tirón entre lo mortal y lo divino. Ellos temían, lo veneraron, lo envolvieron en mitos para que quizás lo entiendan, o al menos contenerlo. Y quizás por eso el amor sigue siendo tan convincente en sus historias. No porque conduce a la alegría, sino porque conduce a algún lugar, hacia abajo, hacia adentro, adelante, hacia la ruina, hacia la gloria, hacia locura. Para el mortal atrapado en el agarrado del amor, no había mapa, ni caja fuerte camino. Solo la esperanza de que los dioses mira hacia otro lado solo por esta vez. Pero ellos rara vez lo hizo. Porque para ellos el amor era una herramienta, un juego, y para los mortales, era una trampa. Tú lo harías, piensa después de todo, las maldiciones, los monstruos, el desamor y los dioses con venganzas personales, que los mortales en la mitología griega podrían ser recompensado con algo un poco más suave después de la muerte. Un buen descanso, un prado bañado por el sol, tal vez un reencuentro con seres queridos y un poco de música de corazón de fondo. Pero no, porque en la mitología griega, la muerte no fue el fin del sufrimiento. Él fue el comienzo de algo mucho más burocrático. La otra vida no era el paraíso. No fue infierno. Era mayoritariamente gris. Y si tú eran inmortales, incluso uno decente, lo mejor que normalmente podrías esperar después morir era convertirse en una persona ligeramente confusa. Sombra, vagando sin rumbo por un lugar aburrido, avión por la eternidad sin luz solar, identidad o propósito. Bienvenido a las praderas de Asfódelos. Esta era la opción griega por defecto. No es un lugar de tortura, no exactamente, pero tampoco lo fue, es reconfortante. Era soso, inmutable, una especie de sala de espera cósmica donde los muertos flotaban como hojas en un bosque sin viento, recordando menos y menos a medida que pasaban los siglos. Tú no fueron castigados. Simplemente eras. Y si esto suena sombrío, bueno, lo fue.
pero retrocedamos un poco. Vamos a hablar logística. Cuando una persona moría, su alma, la psique, separada del cuerpo y hecha su camino hacia el inframundo, guiado por Hermes, quien se ocupó, entre otras cosas, la entrega de las almas. Uno se lo imagina como una especie de mensajero mitológico, elegante y rápido, aunque quizás un poco impersonal. El alma llegaría a las orillas del río Sequeda donde Caron, el helada de rostro sombrío esperaba con su bote. Se esperaba el pago, generalmente un oblé, una moneda que se coloca debajo de la lengua o en los ojos del difunto en el momento del entierro. Aquellos sin entierro apropiado o sin las monedas estaban condenadas a vagar por la orilla. Durante 100 años, sin voz y no se puede cruzar. Un pensamiento escalofriante realmente. El viaje al más allá podría retrasarse simplemente por un empresario de pompas fúnebres descuidado. Una vez alimentado a través del río, asumiendo todo iba bien, el alma estaría a entrar en el reino del Hades. No el Dios mismo, aunque estaba allí. También en un palacio lejano y sombrío, pero el lugar, el inframundo, custodiado por Cerberus, el sabueso de 3 cabezas que dejó tú entras, pero, ciertamente, no sales. Y aquí se decidió tu destino. Pero no por dioses, normalmente no. El más allá griego tenía un personal 3 jueces, Minos, Radamanto y Acus. Una vez mortales, pero ahora eternos. Árbitros de los muertos. Ellos examinaron tu vida, tus hechos, tus crímenes, tus sacrificios. Y con base en esta auditoría celestial, usted fueron ordenados si eres verdaderamente vil, un traidor, asesino, blasfemo de si tienes un talento extraordinario, es posible que te envíen al Tártaro. No solo un pozo profundo, sino el pozo, un vasto abismo de tormento situado incluso más abajo el propio Hades. Aquí sufrieron los peores infractores. Castigos diseñados no solo para el dolor, pero por simetría poética. Tántalo, que asesinó a su propio hijo y le sirvió a los dioses, le hicieron permanecer para siempre en un estanque de agua debajo un árbol frutal. Pero cada vez que llegaba para la fruta o se inclinaron a beber, ello se deslizó fuera de su alcance. Él era siempre hambriento, siempre sediento, eternamente tentado. Sisfo, que engañó a la muerte 2 veces y una vez. Engañando a Thanos, el espíritu de la muerte, y una vez convenció a su esposa de no hacerlo. Enterrarlo, fue condenado a rodar un roca cuesta arriba por toda la eternidad. Cada vez que se acercaba a la cima, rodó hacia abajo nuevamente. El castigo no fue solo trabajo duro. Fue la inutilidad de esfuerzo, la repetición interminable de la esperanza desechó. Luego estaba Ixión. Él lo intentó para seducir a Ya. No fue una decisión inteligente, Zeus lo ató a una rueda de fuego que gira sin fin. Un recordatorio eterno de que algunas ambiciones mortales simplemente no eran vale la pena el riesgo. Para el dolor, pero por simetría poética. Tántalo, que asesinó a su propio hijo y le sirvió a los dioses, le hicieron permanecer para siempre en un estanque de agua debajo un árbol frutal. Pero cada vez que llegaba para la fruta o se inclinaron a beber, ello se deslizó fuera de su alcance. Él era siempre hambriento, siempre sediento, eternamente tentado. Sisfo, que engañó a la muerte 2 veces y una vez. Engañando a Thanos, el espíritu de la muerte, y una vez convenció a su esposa de no hacerlo. Enterrarlo, fue condenado a rodar un roca cuesta arriba por toda la eternidad. Cada vez que se acercaba a la cima, rodó hacia abajo nuevamente. El castigo no fue solo trabajo duro. Fue la inutilidad de esfuerzo, la repetición interminable de la esperanza desechó. Luego estaba Ixión. Él lo intentó para seducir a Ya. No fue una decisión inteligente, Zeus lo ató a una rueda de fuego que gira sin fin. Un recordatorio eterno de que algunas ambiciones mortales simplemente no eran vale la pena el riesgo. Para el dolor, pero por simetría poética. Tántalo, que asesinó a su propio hijo y le sirvió a los dioses, le hicieron permanecer para siempre en un estanque de agua debajo un árbol frutal. Pero cada vez que llegaba para la fruta o se inclinaron a beber, ellos para el dolor, pero por simetría poética.
un árbol frutal. Pero cada vez que llegaba para la fruta o se un árbol frutal. Pero cada vez que 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 un árbol frutal.